Daniel respiró hondo mientras caminaba hacia la casa familiar. Esta vez no iba solo, el licenciado Herrera lo acompañaba, llevando consigo todos los documentos legales, los recibos de pago y los registros notariales que confirmaban la propiedad de Daniel. Además, habían coordinado que don Ernesto y otro par de vecinos estuvieran presentes como testigos. Era el momento de enfrentar a Marcos y, al mismo tiempo, protegerse de cualquier reacción impulsiva. Al acercarse a la puerta principal, Daniel vio a Marcos en el porche, fumando un cigarrillo con la misma sonrisa arrogante que siempre lo caracterizaba. Pero esta vez, algo había cambiado. Había una sombra de preocupación en sus ojos. Daniel supo de inmediato que su hermano percibía la seriedad de la situación. «Hola, Daniel», dijo Marcos con voz tranquila, intentando sonar confiado. «¿Vienes a traerme un café? ¿O a discutir otra vez?» Daniel mantuvo la calma, pero su voz sonaba firme y decidida. «Marcos, esta no es una discusión. Esta es la verdad. Esta casa me pertenece legalmente, y estoy aquí con testigos y documentos que lo demuestran». Marcos dejó caer el cigarrillo y frunció el ceño. «Testigos, documentos. ¿Crees que eso me hará irme?» Daniel no respondió de inmediato. En su lugar, el licenciado Herrera dio un paso adelante, mostrando la carpeta con los documentos. «Sí». Por Marcos, todo está claramente registrado. «La propiedad está a nombre de Daniel desde hace 5 años. Cualquier intento de ocupación sin autorización es ilegal y puede considerarse un delito. Esta no es una amenaza, es la ley». Los vecinos presentes asintieron, confirmando con la mirada lo que decían. Don Ernesto se adelantó y habló con voz firme. «Yo he visto toda la historia. Daniel compró esta casa legalmente». «Marcos, no tienes derecho a estar aquí». Marcos se quedó en silencio por un momento. Su mirada recorría a todos los presentes, evaluando la situación. Daniel percibió que estaba intentando mantener la calma, pero era evidente que la seriedad de la confrontación lo había tomado por sorpresa. Esto es absurdo», dijo Marcos finalmente. «Mis padres dijeron que podía quedarme aquí. ¿Cómo pueden intentar quitarme algo así?» «Tus padres actuaron por miedo y preocupación, no por derecho legal», respondió Daniel con firmeza. «La propiedad es mía. Ahora debes entender que no se trata de deseos ni de decisiones familiares. Se trata de la ley». La tensión era palpable. Los vecinos miraban atentos, esperando cualquier reacción de Marcos. Daniel notó que su hermano estaba dudando. La arrogancia inicial comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un ligero miedo. Era una oportunidad, pero también un riesgo. Cualquier movimiento impulsivo de Marcos podía complicar la situación. «Daniel, no quiero pelear contigo», dijo Marcos, intentando suavizar la voz. «¿No podemos encontrar una solución?» Daniel respiró hondo y miró a su hermano directamente a los ojos. «La única solución posible es que respetes la propiedad que es legalmente mía. No quiero destruir nuestra relación, Marcos, pero no puedo permitir que alguien ignore la ley y el esfuerzo que hice para comprar esta casa». Marcos bajó la mirada, claramente incómodo. El licenciado Herrera intervino nuevamente. «Si hay desacuerdo, podemos resolverlo a través de un proceso legal, pero hasta entonces, cualquier intento de ocupación será ilegal. Daniel tiene todos los documentos necesarios para demostrarlo». En ese momento, Daniel comprendió algo importante. A la confrontación inicial, no se trataba solo de recuperar la casa físicamente, sino de establecer autoridad y claridad legal. Era un primer paso que preparaba el terreno para acciones posteriores. Asegurando que Marcos no pudiera actuar impulsivamente sin consecuencias legales, los vecinos confirmaron su apoyo, asegurando que habían visto la historia desde el principio y que podían testificar sobre la propiedad de Daniel. La presencia de testigos y documentos fortalecía la posición de Daniel y mostraba a Marcos que, esta vez, no podía recurrir a ¿manipulaciones emocionales o excusas familiares? «Está bien», dijo Marcos finalmente. «Veo que esto es más serio de lo que pensé. Pero, ¿realmente quieres destruir nuestra relación por una casa?» Daniel respiró hondo y respondió con sinceridad.
No quiero destruir nada, Marcos. Solo quiero que se respete la verdad. La casa me pertenece y quiero que se haga justicia, sin peleas ni conflictos innecesarios. Pero debo proteger lo que es mío. Marcos permaneció en silencio, mirando los documentos y luego a los testigos. La tensión parecía disminuir lentamente, pero Daniel sabía que esto era solo el comienzo. La confrontación inicial había establecido las bases, pero la batalla legal y emocional apenas comenzaban antes de marcharse. El licenciado Herrera advirtió: Marcos, esta es la primera advertencia formal. Daniel tiene la ley de su lado. Cualquier intento de acción ilegal será reportado a las autoridades, y los testigos están preparados para declarar. Esta es la oportunidad de resolver las cosas pacíficamente. Después de esto, las consecuencias serán inevitables si se ignora la legalidad. Daniel sintió un alivio parcial. La confrontación inicial había mostrado que su hermano estaba empezando a comprender la seriedad de la situación. Pero también sabía que no podía confiar completamente en que Marcos aceptara de inmediato. La manipulación emocional, la presión familiar y las posibles influencias externas Podrían cambiar la actitud de su hermano en cualquier momento mientras caminaba de regreso al hotel. Daniel reflexionó sobre lo que acababa de ocurrir. La confrontación inicial no solo había reafirmado su derecho legal sobre la casa, Sino que también había enviado un mensaje claro. No permitiría que nadie ignorara la ley, ni siquiera a su propia familia. Además, había establecido aliados importantes: el abogado, los vecinos y los testigos. Cada uno de ellos representaba un apoyo crucial para los pasos que seguirían en esta lucha esa noche. Daniel revisó nuevamente los documentos y organizó un plan de acción para los próximos días. Sabía que la confrontación inicial era solo el primer paso y que pronto tendría que enfrentarse a desafíos mayores. Su hermano podría intentar nuevas estrategias y su familia podría presionarlo emocionalmente para que cediera, pero esta vez estaba preparado. Tenía la evidencia, los testigos y la determinación necesaria para recuperar lo que era suyo. Con la cabeza clara y el corazón firme, Daniel cerró los ojos. La batalla legal había comenzado formalmente y la confrontación inicial había demostrado que no había marcha atrás. La sorpresa de ver su casa ocupada por Marcos había evolucionado en una lucha estratégica, donde la verdad y la justicia serían sus aliados más fuertes. Porque ahora lo entendía claramente. La confrontación inicial no era solo un acto de reclamación, sino la demostración de que estaba dispuesto a luchar hasta el final por su hogar, su historia y su derecho a no ser ignorado. Después de la confrontación inicial, Daniel pensó que al menos había dejado claro que la casa era legalmente suya, pero pronto descubriría que Marcos no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Esa tarde, mientras revisaba sus documentos en el hotel, recibió una llamada de don Ernesto. La voz del vecino sonaba nerviosa y apresurada. Daniel. Algo extraño está pasando en la casa. Marcos. Él ha cambiado las cerraduras nuevamente y ha invitado a unas personas desconocidas. Parecen abogados o algo peor. ¡No sé qué hacer! Daniel sintió un escalofrío. No podía permitir que su hermano tomara decisiones unilaterales mientras la situación legal estaba en curso. Sabía que Marcos podría intentar manipular documentos, influir en vecinos o incluso crear situaciones peligrosas para intimidarlo. Este era un paso que Daniel no había anticipado. Su hermano estaba construyendo una trampa sin perder tiempo. Daniel llamó al licenciado Herrera. Licenciado, necesitamos ir inmediatamente. Marcos está moviendo piezas y no podemos permitir que haga algo ilegal mientras preparamos la acción legal formal. El abogado asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. No te preocupes, Daniel. Vamos a documentarlo todo y a asegurarnos de que cualquier acción que tome tu hermano sea registrada. Esto jugará a tu favor en los tribunales. Al llegar a la casa, Daniel y el abogado se encontraron con un panorama inesperado. Marcos había colocado varias cámaras de seguridad y parecía estar grabando todo lo que ocurría en el exterior. Además, dos hombres que no habían visto antes se encontraban junto a la entrada, observando
cada movimiento de Daniel con atención. La tensión era casi palpable. Daniel, esto es solo el comienzo, dijo Marcos con una sonrisa fría. Si quieres tu casa de vuelta, tendrás que luchar mucho más que con papeles. Daniel respiró hondo y respondió con firmeza: no necesito luchar, Marcos. La ley está de mi lado. No puedes manipular la propiedad legalmente, y cualquier intento de intimidación será reportado. Marcos se rió. Pero había un dejo de preocupación en sus ojos. La ley. La ley es aburrida. Aquí afuera, todo tiene reglas diferentes. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, Marcos se movió rápidamente hacia la casa, seguido por los hombres desconocidos. Daniel se dio cuenta de que esto era exactamente la trampa. Quería provocarlo, intimidarlo y crear una situación en la que cualquier acción impulsiva de Daniel pudiera ser usada en su contra. El licenciado Herrera intervino de inmediato, colocando una mano firme sobre el brazo de Daniel y diciéndole en voz baja: no hagas nada impulsivo. Documenta todo. Mantén la calma. Esta es la prueba que necesitamos. Daniel respiró hondo y sacó su teléfono. Comenzó a grabar discretamente, registrando cada movimiento de Marcos y de los hombres desconocidos. Además, tomó fotografías de las nuevas cerraduras y del portón, asegurándose de tener evidencia clara de cualquier intento de ocupación ilegal. Mientras documentaba la situación, un pensamiento cruzó por su mente. Marcos no solo estaba tratando de quedarse con la casa, también estaba construyendo una narrativa para culpar a Daniel si algo salía mal. Cada acción de su hermano estaba calculada para sembrar Miedo y confusión. Daniel decidió que era momento de actuar de manera estratégica. Llamó nuevamente a don Ernesto y le pidió que se acercara a la calle para ser testigo presencial de lo que estaba ocurriendo. Poco después, otro vecino, la señora Carmela, se unió. Curiosa por la situación, la presencia de testigos adicionales aseguraba que cualquier movimiento ilegal de Marcos quedara registrado. A Marcos, al ver a los vecinos, frunció el ceño. La arrogancia inicial comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Intentó provocarlos verbalmente, señalando documentos falsos y gritando acusaciones contra Daniel. ¡Estos papeles son falsos! Todo esto es un engaño. No pueden obligarme a irme. Daniel permaneció en silencio, siguiendo las instrucciones del abogado. No respondía a provocaciones. Cada grito de Marcos, cada acusación sin fundamento, quedaba registrado en video y fotos. Cada testigo presente podía confirmar la verdad. Era un juego psicológico que Daniel había aprendido a controlar gracias al asesoramiento del licenciado Herrera. Después de casi una hora de tensión, Marcos finalmente se retiró al interior de la casa, murmurando amenazas. Sin embargo, el daño que buscaba provocar ya estaba documentado. Sus acciones ilegales. La intimidación hacia Daniel y los intentos de manipulación de la situación familiar quedaban registrados como evidencia. El licenciado Herrera miró a Daniel con seriedad. «¿Ves, Daniel? Esto es exactamente por lo que necesitábamos evidencia. Marcos intentó intimidarte, manipuló la situación y creó una trampa, pero cada movimiento suyo quedó registrado. Ahora tenemos la prueba que necesitamos para la acción legal formal». Daniel respiró profundamente. La adrenalina comenzaba a desaparecer, reemplazada por una sensación de control. La trampa de Marcos no había funcionado. Su hermano había intentado usar miedo y presión, pero gracias a la preparación y la presencia de testigos, Daniel había salido ileso y con pruebas sólidas para fortalecer su posición. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Daniel reflexionó sobre lo ocurrido. Esta confrontación había demostrado que la batalla no solo era legal, sino también psicológica. Marcos estaba dispuesto a usar cualquier estrategia para quedarse con la casa. Pero Daniel había aprendido a mantener la calma y a actuar con inteligencia, documentando cada acción y fortaleciendo su caso esa noche. Mientras revisaba nuevamente los videos y fotos, Daniel comprendió algo crucial. La trampa de Marcos no era solo una amenaza,
sino una oportunidad para demostrar su derecho y fortalecer la evidencia en su favor. Cada movimiento de su hermano, cada intento de intimidación, quedaba registrado y serviría para demostrar ante cualquier autoridad que la propiedad le pertenecía legalmente y que cualquier acción de ocupación de Marcos era ilegal, aun con esa convicción. Daniel cerró los ojos esa noche, consciente de que la batalla estaba lejos de terminar. La trampa de Marcos había revelado la verdadera magnitud del conflicto. No solo se trataba de una disputa familiar, sino de una lucha estratégica, donde la evidencia y la paciencia serían las armas más poderosas. Porque ahora lo entendía. Claramente, la trampa de Marcos no era un obstáculo, sino una prueba que reforzaba la necesidad de justicia y la determinación de recuperar lo que le pertenecía por derecho tras la trampa de Marcos. Daniel comprendió que la batalla por su casa no podía resolverse solo con confrontaciones cara a cara. Necesitaba una estrategia sólida, apoyada en la ley, los documentos y los testigos. Esa mañana, se reunió nuevamente con el licenciado Herrera en su oficina, rodeados de carpetas, papeles notariales y grabaciones de video. Cada evidencia era un eslabón que fortalecía su posición. Daniel, ahora que tenemos pruebas claras de las acciones de tu hermano, ¿podemos iniciar un procedimiento legal formal?, dijo Herrera. Pero debemos hacerlo paso a paso, con cuidado. La ley no perdona errores, y Marcos intentará cualquier cosa para complicar el proceso. Daniel asintió, sintiendo una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que la estrategia legal sería más efectiva que cualquier enfrentamiento directo. Además, comprendió que la paciencia sería clave. Cada acción debía ser documentada. Cada movimiento registrado y cada testigo preparado para declarar si fuera necesario. El primer paso fue notificar oficialmente a Marcos y a sus padres sobre la propiedad legal de Daniel. Herrera redactó un documento formal, citando los registros de compra, los pagos realizados, los registros notariales y todos los intentos fallidos de transferencia de propiedad a nombre de Marcos. El documento dejaba claro que cualquier intento de ocupación ilegal sería considerado un delito y que Daniel estaba preparado para defender su derecho ante la ley. Esto es más que una carta, explicó Herrera. Es una advertencia formal que establece la evidencia de tu propiedad y deja constancia de cualquier intento ilegal de tu hermano. Necesitamos que quede registrado que Marcos fue notificado y que, aún así, continuó actuando de manera incorrecta. Daniel entregó la carta personalmente, acompañado por don Ernesto y la señora Carmela, ambos testigos de la situación. Marcos la recibió con una sonrisa tensa, hojeando los documentos sin decir palabra. Era evidente que estaba nervioso, pero no dispuesto a ceder todavía. Daniel, esto no termina aquí, dijo Marcos con voz fría. La ley no lo es todo. Las cosas se resuelven de muchas maneras. Daniel no respondió. Sabía que cualquier reacción impulsiva podía ser utilizada en su contra. Su objetivo era claro: mantener la calma, documentar cada acción y dejar que la ley actuara. El siguiente paso de la estrategia legal fue organizar los testigos. Herrera coordinó reuniones con vecinos, amigos de la familia y cualquier persona que hubiera presenciado la historia de la casa. Cada testimonio sería clave para demostrar que la propiedad era legítimamente de Daniel y que cualquier intento de ocupación por parte de Marcos era intencional y sin fundamento legal. Mientras tanto, Daniel comenzó a recibir mensajes indirectos de su hermano, llamadas misteriosas, visitas a la casa con personas desconocidas y rumores sobre supuestos abogados que podrían resolver la situación a favor de Marcos. Todo esto confirmaba lo que Herrera había advertido. A Marcos no actuaría solo, y probablemente contaba con apoyo externo para complicar la situación. Sin embargo, la estrategia legal de Daniel estaba preparada para cada eventualidad. Todas las pruebas estaban organizadas en documentos notariales, recibos, fotos, videos, testimonios de vecinos y grabaciones de las confrontaciones. Cada elemento serviría para demostrar ante cualquier autoridad que Daniel era el propietario legítimo y que Marcos había intentado apropiarse de la casa de manera ilegal. Un punto crucial de la estrategia fue la mediación formal.
Herrera coordinó una cita con un mediador legal, un profesional neutral que podía escuchar a ambas partes y ayudar a resolver el conflicto antes de llevarlo a juicio. La mediación tenía dos objetivos: a proteger la propiedad de Daniel y, al mismo tiempo, ofrecer una salida pacífica para la familia. La mediación es importante, explicó Herrera. No solo fortalece tu caso, sino que también demuestra tu disposición a resolver el conflicto de manera justa. Cualquier intento de Marcos de ignorarla será un punto más en tu favor ante la ley. El día de la mediación. Daniel llegó acompañado de Herrera. Don Ernesto y la señora Carmela Marcos apareció con su propio abogado, pero se notaba tenso y menos seguro que antes. La reunión comenzó con formalidad. Cada palabra registrada, cada testimonio documentado y cada argumento respaldado por evidencia a Marcos intentó presentar excusas a la preocupación de los padres, supuestas deudas y la idea de que la casa le pertenecía de alguna manera emocionalmente. Sin embargo, Herrera y Daniel respondieron con hechos concretos, documentos claros y testimonios que demostraban la propiedad legítima de Daniel. Cada intento de manipulación fue neutralizado con evidencia legal y testigos presenciales al final de la sesión. El mediador concluyó que, aunque la familia enfrentaba tensiones emocionales, la propiedad legal de la casa correspondía a Daniel y que cualquier intento de ocupación por parte de Marcos sería considerado ilegal. Este fue un momento crucial en la ley. Respaldaba a Daniel, y la trampa de Marcos había quedado expuesta ante un profesional neutral en esa noche. Mientras regresaban, Daniel reflexionó sobre la estrategia legal. Comprendió que cada paso había sido esencial a la documentación, los testigos, las confrontaciones y la mediación. Todo había fortalecido su posición y preparado el terreno para el desenlace final. Además, Daniel aprendió una lección importante: a la paciencia. La evidencia y la calma eran armas mucho más poderosas que la confrontación directa o la impulsividad. Su derecho estaba protegido, y la ley actuaba como su aliada antes de dormir. Daniel revisó todos los documentos una vez más, asegurándose de que cada evidencia estuviera en orden. La batalla legal no había terminado, pero ahora tenía un camino claro. La estrategia legal estaba funcionando, y cada acción de Marcos quedaba registrada como prueba de sus intentos de manipulación, porque ahora Daniel lo entendía claramente. La justicia no solo dependía de la verdad, sino de la preparación, la evidencia y la estrategia. Y con cada paso legal, estaba un paso más cerca de recuperar su casa, su historia y su derecho a no ser ignorado. Después de la mediación, Daniel pensó que finalmente las cosas podrían calmarse. Sin embargo, sabía que Marcos no se rendiría fácilmente. Su hermano había demostrado ser astuto, manipulador y capaz de cualquier acción impulsiva para salirse con la suya. Pero lo que Daniel no esperaba era que la propia estrategia legal comenzara a volverse en contra de Marcos, acelerando su caída unos días después de la mediación. Daniel recibió un mensaje de su abogado. Daniel, tenemos novedades. He revisado todos los registros de Marcos y de las personas que lo han estado asesorando. Hay inconsistencias graves en sus documentos y algunos intentos de falsificación que podrían ser considerados delito. ¿Esto? Cambia todo. Daniel sintió un escalofrío. La evidencia estaba claramente de su lado, y ahora los intentos de manipulación de su hermano no solo serían inútiles, sino que podrían tener consecuencias legales serias para él. La caída de Marcos estaba comenzando, y Daniel necesitaba mantener la calma para que todo se resolviera de manera legal y definitiva. El licenciado Herrera organizó una reunión urgente para planear la siguiente acción. Daniel, esta es la oportunidad que esperábamos, explicó Herrera. Marcos no solo ha intentado ocupar ilegalmente la casa, sino que sus documentos contienen irregularidades. Podemos presentar una denuncia formal que deje claro que él intentó manipular la propiedad de manera fraudulenta. Daniel asintió, aunque sentía una mezcla de alivio y tensión. Sabía que enfrentar a su hermano a nivel legal definitivo no sería fácil. Cada paso debía estar calculado, cada movimiento documentado y cada testigo preparado para declarar. Si fuera necesario,
El primer paso fue recopilar todas las evidencias que demostraban los intentos de falsificación y manipulación de Marcos. Daniel y Herrera revisaron correos electrónicos, documentos notariales, registros de pago y videos de las confrontaciones. Cada archivo fortalecía la posición legal de Daniel y mostraba claramente la intención de Marcos de apropiarse de la casa de manera ilegal. Todo esto será presentado ante el tribunal, dijo Herrera. No se trata solo de recuperar la casa, se trata de dejar constancia de la verdad y asegurarnos de que Marcos no pueda volver a intentar algo así en el futuro. Con la evidencia organizada, Daniel presentó la denuncia formal ante la autoridad correspondiente. La policía y los abogados revisaron los documentos, confirmando que existían irregularidades graves en los intentos de transferencia de propiedad de Marcos. Además, los testigos confirmaron las acciones de intimidación y manipulación que Marcos había llevado a cabo durante las confrontaciones a Marcos. Al recibir la notificación de la denuncia, reaccionó con furia y desesperación. Intentó contactar a sus amigos y supuestos abogados para revertir la situación, pero cada movimiento quedaba registrado y podía ser utilizado en su contra. La trampa que él había intentado construir para Daniel ahora se había convertido en su propia prisión legal. Mientras tanto, los vecinos y testigos comenzaron a comprender la magnitud del conflicto. Don Ernesto y la señora Carmela no solo confirmaron la propiedad de Daniel, sino que también revelaron detalles sobre los intentos de manipulación de Marcos y las presiones que había ejercido sobre los padres y la comunidad. Cada testimonio fortalecía el caso de Daniel y debilitaba la posición de Marcos. El licenciado Herrera explicó a Daniel la importancia de mantener la calma y no reaccionar ante provocaciones. Daniel, la caída de Marcos no se trata de venganza. Se trata de justicia. Él está actuando impulsivamente porque sabe que está en desventaja, pero cada error que cometa será un punto más para nosotros en el tribunal. Daniel comprendió la lección. Cada acción de su hermano estaba siendo documentada y utilizada en su contra. La caída de Marcos no solo era inevitable, sino que también demostraba la eficacia de la estrategia legal en paciencia. Evidencia y testigos habían logrado revertir la situación que parecía desesperada. Días después, la autoridad emitió una orden formal que confirmaba la propiedad legal de Daniel y prohibía a Marcos ocupar la casa o realizar cualquier acción que pudiera interferir con los derechos de Daniel. Este fue un golpe definitivo. La trampa de Marcos había fracasado y ahora enfrentaba consecuencias legales por sus intentos de manipulación y falsificación. Marcos intentó resistirse emocionalmente, buscando apoyo en los padres y familiares. Pero incluso ellos comenzaron a reconocer la evidencia y la seriedad de la situación. La verdad se imponía lentamente, y la autoridad legal respaldaba completamente a Daniel en esa noche. Mientras Daniel caminaba por el jardín de su casa, reflexionó sobre todo lo ocurrido, desde la confrontación inicial hasta la caída de Marcos. Cada paso había requerido paciencia, estrategia y control emocional. La batalla legal no solo había protegido su propiedad, sino que también había revelado la verdadera naturaleza de su hermano en alguien capaz de manipulación, pero que no podía ganar contra la verdad y la justicia. El licenciado Herrera lo acompañaba, sonriendo levemente. Lo más importante, Daniel, es que actuaste correctamente. No caíste en provocaciones. Documentaste todo y dejaste que la ley actuara. Ahora la propiedad es tuya, y Marcos enfrentará las consecuencias de sus acciones. Daniel sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La caída de Marcos no solo representaba la recuperación de su hogar, sino también la reafirmación de su derecho y la justicia frente a la traición familiar. La estrategia legal había demostrado ser más poderosa que cualquier confrontación directa o intento de intimidación. Sin embargo, Daniel sabía que la historia aún no había terminado por completo. Marcos podría intentar apelar o encontrar nuevas maneras de complicar la situación, pero ahora estaba claro que la verdad y la ley estaban de su lado. La caída de Marcos había demostrado que la justicia, cuando se actúa con paciencia y evidencia, siempre encuentra su camino antes de dormir. Daniel revisó nuevamente todos los documentos y grabaciones.
asegurándose de que todo estuviera en orden. La caída de Marcos no solo había protegido su propiedad, sino que también fortalecía la seguridad legal de su casa y aseguraba que cualquier intento futuro de manipulación sería detenido de inmediato, Anne con la cabeza tranquila y el corazón firme. Daniel entendió que la batalla había alcanzado un punto decisivo. La caída de Marcos no era solo un triunfo legal, sino también un triunfo personal en su determinación. Paciencia y preparación habían superado la traición y la manipulación, dejando claro que nadie podía arrebatarle lo que le pertenecía por derecho, porque ahora Daniel lo entendía claramente. La caída de Marcos no era un final, sino una prueba de que la verdad y la justicia siempre prevalecen, y que la estrategia, la calma y la evidencia son las armas más poderosas contra la traición y la injusticia. Después de semanas de tensión, audiencias y confrontaciones legales, finalmente había llegado el día en que Daniel sentiría que la justicia había prevalecido. La batalla por su casa, que había comenzado con la sorpresa y el desconcierto ante la ocupación de su hermano, había escalado hasta un conflicto legal complejo, lleno de estrategias, trampas y manipulación emocional. Pero todo estaba por llegar a su desenlace. Daniel se levantó temprano esa mañana, con el corazón latiendo rápido. No por miedo, sino por anticipación. Cada documento, cada testigo, cada video grabado estaba listo para ser presentado ante el tribunal. Su abogado, el licenciado Herrera, llegó puntual, llevando una carpeta gruesa con toda la evidencia organizada meticulosamente. Hoy, Daniel, todo se resuelve, dijo Herrera, mientras revisaban los últimos detalles. Cada prueba, cada testimonio, cada intento de manipulación de Marcos será presentado ante el juez. Esta es tu oportunidad de asegurar definitivamente la propiedad y demostrar la verdad ante todos. Daniel respiró profundo. La sensación de control y preparación le daba fuerza. Sabía que todo estaba en orden. La ley estaba de su lado, los testigos preparados y los documentos impecables. No quedaba espacio para la duda al llegar al tribunal. El ambiente estaba cargado de tensión. Marcos llegó poco después, acompañado de su abogado, visiblemente nervioso. Su arrogancia inicial se había desvanecido, reemplazada por la preocupación evidente de quien sabe que la verdad lo está atrapando. Daniel lo miró brevemente, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. No deseaba el mal de su hermano, pero no podía permitir que sus derechos fueran ignorados. Nunca más. El juicio comenzó con la presentación de la evidencia. Daniel, acompañado por el licenciado Herrera, presentó cada documento, cada registro, chipago, cada correo electrónico y cada video de las confrontaciones. Los testigos, don Ernesto y la señora Carmela, entre ellos, declararon sobre los hechos, como Daniel había adquirido la propiedad legalmente, como Marcos había intentado ocupar la casa y manipular la situación, y cómo los padres habían sido influenciados por la confusión y los engaños externos. El juez escuchaba atentamente, tomando nota de cada detalle. Marcos intentó argumentar que la propiedad le pertenecía de alguna manera emocional, que los padres habían apoyado su ocupación y que la familia debía permanecer unida. Pero cada argumento fue rápidamente contrarrestado con evidencia legal y testimonios claros. La realidad era innegable: en la casa pertenecía legalmente a Daniel, y cualquier intento de ocupación por parte de Marcos había sido ilícito durante la audiencia. Daniel sintió una mezcla de emociones. Recordó las noches de preocupación, los momentos de tensión con su hermano, la trampa que Marcos había intentado construir y la paciencia que había requerido documentar todo cuidadosamente. Cada recuerdo lo fortalecía, pero también le recordaba el dolor que la traición familiar había causado. Finalmente, el juez tomó la palabra. Su voz era firme, clara y definitiva. Después de revisar la evidencia presentada, escuchar los testimonios de los testigos y analizar los documentos legales, este tribunal determina que la propiedad en cuestión pertenece legalmente
al señor Daniel. Cualquier intento de ocupación o interferencia por parte del señor Marcos será considerado ilegal y sujeto a sanciones según la ley. Un silencio pesado llenó la sala. Daniel sintió un alivio inmenso, como si un peso gigantesco se hubiera levantado de sus hombros. La justicia, después de semanas de tensión y lucha, había sido restaurada. Marcos bajó la cabeza, comprendiendo finalmente la magnitud de su derrota. El licenciado Herrera sonrió. Colocando una mano en el hombro de Daniel, Eruo Hishistebian. Mantener la calma, documentar todo y confiar en la ley fue la clave. Ahora tu propiedad está segura y tu derecho ha sido reafirmado de manera definitiva. Después de la audiencia, Daniel regresó a su casa. Al abrir la puerta, sintió una mezcla de alivio, alegría y nostalgia. Cada rincón de la casa le recordaba sus recuerdos, sus esfuerzos y su historia familiar. La batalla había sido dura, pero finalmente Estaba en paz dentro de su hogar. Protegido legalmente, y con la certeza de que nadie podría arrebatarle lo que era suyo, Anne. Esa tarde, Daniel se reunió con sus padres. La conversación fue difícil, cargada de emociones reprimidas durante semanas de conflicto. Sus padres reconocieron los errores cometidos, la confusión que había permitido la manipulación de Marcos y la importancia de respetar la propiedad legal de Daniel. Hubo lágrimas, disculpas y sobre todo la comprensión de que la justicia no era solo legal, sino también familiar a Marcos. Aunque todavía herido por la derrota, comenzó a entender la magnitud de sus errores. La caída que había experimentado no solo era legal, sino también personal en su intento de apropiarse de la casa, había fracturado relaciones. Generado conflictos y dejado una evidencia clara de sus actos. Para él, esta fue una lección dolorosa sobre la verdad, la justicia y la importancia de actuar con honestidad, aun con el tiempo. La familia comenzó a reconstruir relaciones, aunque no sin cicatrices. Daniel mantuvo su firmeza, la casa era suya, y la verdad debía respetarse. Sin embargo, también ofreció espacio para la reconciliación, demostrando que la justicia no significa venganza, sino equilibrio y respeto por los derechos de cada persona en esa noche, mientras Daniel caminaba por el jardín, observando las luces cálidas del hogar y sintiendo la tranquilidad que finalmente lo rodeaba. Comprendió algo fundamental en la justicia restaurada, no solo significaba recuperar una propiedad, sino también recuperar la paz, la seguridad y la certeza de que la verdad prevalecería ante cualquier traición, porque ahora lo entendía claramente. La justicia no es solo un concepto legal, es el reconocimiento de los derechos, la protección de lo que es justo y la valentía de enfrentar desafíos con paciencia, evidencia y determinación. Daniel había logrado recuperar su casa, su historia y su dignidad, y con ello restaurar un equilibrio que parecía perdido. Al cerrar los ojos esa noche, Daniel sonrió por primera vez en semanas, sintiendo la satisfacción de saber que la batalla había terminado, que la verdad había triunfado y que, finalmente, la justicia había sido restaurada por completo.